Hola, ¿qué tal? Saludos. Medios de prensa en América Latina han estado comenzando a recoger y a reflejar quejas por parte de gobierno y de empresarios, en este caso particular de Uruguay, por las medidas proteccionistas comerciales que ha tomado su principal socio comercial, que es Argentina. Y obviamente que si se están quejando los uruguayos, pues quiere decir que también seguramente ha de estar afectando a más socios comerciales de Argentina. Y aquí el meollo del tema este son estas medidas proteccionistas o medidas comerciales de protección que está aplicando el gobierno de Argentina. Está con nosotros José Raúl Perales. Él es el director ejecutivo de la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio de Latinoamérica y es catedrático también y estudioso profundo del tema comercial Mercosur. De hecho, en su doctorado escribió una tesis a este respecto. Nos acompaña desde Washington y le agradezco mucho. José Raúl Perales, muchas gracias por aceptar esta entrevista con economiafinanzas.net. Muchas gracias, un gusto estar contigo. Gracias. A ver, yo creo que la primera pregunta es, ¿por qué razón Argentina en particular, porque no pareciera que existe mayor queja por ningún otro país de América Latina, pero por qué Argentina en particular está comenzando a protegerse comercialmente? Bueno, hay varias cosas que inciden sobre los eventos en la Argentina. La Argentina no está solo en la búsqueda de medidas proteccionistas ya desde el 2008, cuando la crisis económica hizo su erupción más fuerte, se hizo un pronunciamiento entre los países del G20 con respecto a las medidas proteccionistas, porque se veía el temor de que algunos países, por diferentes razones que tenían que ver con el rebalanceo que se estaba dando en la economía mundial, iba a generar ganadores y perdedores, y algunos países estaban tratando de protegerse de lo que venían como amenazas de países, por ejemplo, en el caso de los países del Mercosur, de lo que sería la amenaza de las exportaciones chinas, ¿no? O sea que ya venía una cierta precaución en la región con respecto a este tipo de cosas. El caso particular que atañe a la Argentina en este momento viene por una serie de razones. Viene por un modelo económico que busca, que desde el año 2003 ha venido propulsando una reindustrialización de la Argentina, con lo cual se ha venido profundizando un proceso de sustitución de importaciones, acompañado entonces de una necesidad de un superávit fiscal para hacer un expendio en gasto público a nivel doméstico, y que cada vez más se ve precisado de acumular una balanza favorable en el comercio internacional para poder mantener ese saldo positivo en las cuentas nacionales. Con lo cual se trata entonces de la necesidad, por una parte, de profundizar un modelo económico, y por otra parte, la necesidad de acumular un superávit comercial para sustentar el modelo. Ahora, el principal problema que yo estoy empezando a ver acá, y precisamente que es la razón por la cual se me ocurrió buscarte y molestarte con este tema, es porque ya los reportes de prensa están comenzando a mencionar que muy probablemente, en este caso Uruguay, podría estar, incluso citan al presidente Mujica, hablando del el término que él usó, medidas espejo, que es, en fin, que son medidas recíprocas. Yo te quiero preguntar hasta qué punto esto puede ser un problema y empezar a desatar una pues incipiente, al principio, guerra comercial. Bueno, ciertamente la reacción del presidente uruguayo es una reacción muy particular, considerando el vínculo tan estrecho que existe en la economía entre Uruguay y Argentina. O sea, Uruguay y Argentina no comparten solamente comercio de mercancías, aparte de eso comparten, además de compartir una frontera y una membresía en el Mercosur, tienen un comercio de servicios muy intenso, tienen un intercambio de personas, de movimiento de seres humanos entre las fronteras, con lo cual crea una relación económica muy espesa. Y además que no olvidemos que Uruguay es un país que históricamente ha sido muy susceptible a las fluctuaciones macroeconómicas en la Argentina. Uruguay perdió su grado de inversión cuando vino el desplome de la economía argentina en el periodo entre 2001 y 2002. Uruguay no es el único país que ha levantado quejas o ha tenido problemas con respecto a las trabas argentinas las medidas argentinas. Recordemos que el gobierno de Brasil se expresó inclusive en unos términos igualmente fuertes de parte del ministro de Desarrollo brasileño. Ha habido expresiones levantadas de parte de diferentes gobiernos de América Latina y otros sitios. Se han levantado expresiones inclusive en el seno de la OMC, porque efectivamente estas son medidas que traban el flujo comercial. Y
¿Tú nos podías decir particularmente qué medidas de proteccionismo son las que están tomando, las que tomó Argentina, que está afectando en particular a Uruguay y también a sus otros vecinos comerciales? Hay varias, pero las que parecen ser más complicadas y más controversiales tienen que ver con la forma en la que se otorgan licencias no automáticas de importación. Según la OMC, estas licencias se permiten, ¿no? Los países pueden solicitar o pueden imponer un mecanismo de licencias no automáticas que, según la OMC, los países están obligados a conceder en un periodo de 60 días previo a la aprobación del permiso de importación. Los importadores se quejan de que realmente estas licencias no se están implementando en 60 días, están demorando efectivamente mucho más tiempo. Adicionalmente, el gobierno argentino introdujo el requisito de una declaración jurada anticipada de importaciones, que viene a ser una declaración jurada que se tiene que presentar al Ministerio Público en la Argentina, tanto al Ministerio a la Secretaría de Comercio, como a la AFIP, que es la Agencia Colectora de Ingresos Públicos, para una declaración que determine, por una parte, el contenido de la importación, el destino, la necesidad de hacer esta importación, y se necesita una precisión sobre el contenido de todo el proceso de importación, con una cantidad de tiempo que es prácticamente imposible manejarla para un importador promedio, ¿no? O sea, se necesita una precisión de informaciones, lo cual inclusive no garantiza que la importación sea concedida. O sea, esto es una declaración jurada anticipada para solicitar la licencia de importación. O sea, es un requisito adicional, es un filtro adicional. Más allá de esto, hay una serie de medidas adicionales que están más en la práctica que en lo jurídico, como por ejemplo la aplicación del requisito del 1 por 1, de que para todo importador se le requiera o se le pida de alguna forma que equilibre la balanza exportando algún producto equivalente en cantidad y en valor a lo que importó. Ajá. Ahora, dime una cosa, ¿cómo juega aquí el Mercosur? ¿Hasta qué punto estas medidas que está adoptando Argentina van en contra de las reglas del Mercosur? Bueno, esa es la gran pregunta que muchas personas están haciendo, inclusive cuando vino la secretaria de Comercio brasileña a Buenos Aires a reunirse con los ministros de Industria, el secretario de Comercio, el ministro de Economía. Justamente fue por ese tema, porque al interior del Mercosur hay una preocupación seria de que esto ya va más allá de las excepciones que normalmente la Comisión de Comercio de Mercosur le otorga a cada uno de los países, donde pueden reclamar ciertas excepciones al arancel externo común y al libre movimiento de bienes y servicios. Argentina y Brasil reclamaron un cierto número de estas excepciones que por derecho el Mercosur se las concede. Esto va más allá de esto. Los brasileños dijeron que se reservaban el derecho, están haciendo un análisis al interior del gobierno brasileño, viendo cómo se desempeñan estas medidas para tomar una determinación, y me parece que los uruguayos están levantando el mismo tema. Ya, ahora, ¿tú nos puedes comentar acerca de qué tipo de afectación están teniendo los argentinos, y me refiero a los ciudadanos argentinos, a los empresarios argentinos, estas medidas en particular? Porque a mí me parece que tiene que haber una afectación interna en Argentina también. Es una pregunta muy interesante, Alberto, porque un dato que es poco conocido, poco conocido en ciertos sentidos, ¿no? Es que la producción, el 70% de la producción argentina depende de la importación de insumos del exterior, sobre todo en el sector más importante, el sector punta de lanza de la manufactura argentina, que es el sector automotor. Hay un gráfico que ha hecho las vueltas en diferentes medios de prensa argentinos, y obviamente por consecuencia en el exterior, que agarra un automóvil argentino promedio y lo parte en pedazos para ver de dónde vienen las piezas de un automóvil argentino. Entonces, justamente para ver esto, de que el 70% de un automóvil argentino involucra insumos importados al exterior. Algunas de estas cosas, o sea, el gobierno argentino está tratando de propulsar un proceso de sustitución de importaciones, que en cierto sentido sí es realizable, dependiendo de cómo las compañías ajusten sus cadenas productivas y ajusten lo que se llama en inglés sus supply chains. Lo que sucede es que en una economía globalizada como la que vivimos hoy en día, y por la facilidad de movimiento de mercancías, de servicios
y la competencia global que existe entre mercados que producen bienes industriales de diferente índole, las cadenas las cadenas de producción están cada vez más integradas verticalmente, con lo cual hacer un proceso de sustitución de importaciones para una economía como Argentina, del G20, que tuvo un proceso de apertura importante, es sumamente difícil. Entonces, lo que se está viendo en la Argentina ahora es que en cierta medida tienes empresarios, productores industriales, que les están haciendo falta insumos para ciertos productos, sobre todo maquinaria pesada, bienes de capital que Argentina tradicionalmente los ha importado, y no tan solo los ha importado de Estados Unidos, los ha importado de Brasil también y de Europa. Pero también ciertos bienes de consumo donde la Argentina no tiene la capacidad por ahora de producir ciertos productos, no porque sea imposible producirlos, sino porque la sustitución de importaciones de ciertos productos no sucede de la noche a la mañana. No porque tú introduzcas una medida, de momento la Argentina puede producir algo. Esto está pasando, por ejemplo, en el caso de los fármacos. Recientemente hubo una declaración de la Asociación de Farmacéuticos de la Argentina donde se hablaba de las dificultades que están habiendo con ciertos medicamentos que sencillamente la Argentina no los producía. Claro. Desarrollarlos va a tomar un tiempo y están escaseando. Claro. Ahora, en menos de 3 minutos, por favor, porque se nos acaba el tiempo, José, cuando hablamos de sustitución de importaciones, yo me recuerdo de la Latinoamérica de los 60s y los 70s, donde toda Latinoamérica estaba precisamente aplicando la sustitución de importaciones en la forma de la teoría cepalina, que en aquel entonces se le llamaba. Y no funcionó. De hecho, todo terminó en la inclusión de tratados de libre comercio, etc. En Argentina no funcionó. En Latinoamérica no funcionó. La pregunta es, ¿lo que está haciendo Argentina en este momento es lo mismo que hicimos en América Latina en los 70s? No, no necesariamente. Lo que está sucediendo en la Argentina es que la Argentina se lanzó a un proceso de reindustrialización producto de la crisis económica que vivió a principios de la década del 2000, ¿no? Cuando se desploma la economía nacional, tiene una gran masa de desempleados, un porcentaje importantísimo de la economía argentina en pobreza, de la población argentina en pobreza, con una capacidad instalada por las inversiones que habían sucedido en la época de la convertibilidad. Entonces, lo que los gobiernos argentinos decidieron hacer fue reindustrializar al país para aprovechar esa capacidad instalada, que es lo que ha llevado al crecimiento argentino tan grande que ha tenido en esta década. Lo que estamos viendo ahora son las dificultades que hay en un punto donde es necesario profundizar el modelo, profundizar la industrialización, pero hay ciertas grietas en la forma en la que se llevó a cabo esto que están llamando la atención de los oficiales y de las políticas que están sucediendo ahora. Muy interesante. José Raúl Perales, director ejecutivo de la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio de Latinoamérica y catedrático, evidentemente catedrático por el tipo de explicación y la calidad y el detalle. Te agradezco muchísimo el tiempo y la disposición de hablar con nosotros aquí en economiafinance.net. Muchas gracias, un placer siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima.